Bien, pues vamos a comenzar la sesión de lectura explicada de la segunda parte del epígrafe 1, la enseñanza y el aprendizaje correctos, del capítulo 4, las ilusiones del ego. Nos habíamos quedado en el punto 6, habíamos visto los 5 primeros puntos, habíamos hecho una clarificación bastante detallada de los mismos y vamos a continuar. Y dice así, punto 6. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Bueno, esta afirmación es una consecuencia directa de la naturaleza del ego y de la naturaleza del espíritu, porque el ego es separación, busca oposición, busca confrontación, es necesitado, es vulnerable y por tanto tiene miedo y por tanto quiere defenderse y por tanto siempre choca, porque siempre considera que para poder defenderse tiene que atacar y entonces siempre está en el conflicto interno y externo. Sin embargo, el espíritu es unión. El espíritu comparte. El espíritu se sabe dependiente completamente de Dios. Sabe que es su garantía esa dependencia. Sabe que es un pensamiento de Dios. Está en perfecta comunicación con toda la multiplicidad de individualidades creadas por Dios. Y como está en el paradigma del amor perfecto, comparte la misma voluntad que toda esa multiplicidad de seres con los cuales comparte la misma mente. Con lo cual no puede haber choque, porque el que todo lo ama, todo lo da, y cuando todo se da, ¿cuál es el conflicto? Ninguno. Dice, si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande. Bien, no nos confundamos. Esto puede deberse o bien a que el maestro no es un sanador sanado, con lo cual está todavía identificado con el ego, con lo cual enseña desde ahí, con lo cual el alumno, si tampoco está sanado, conecta con esa percepción de ego a ego. O también puede ocurrir que el alumno es que el alumno, pese a que el maestro está sanado, el alumno, por no estar él sanado, le perciba desde el ego como un ego al maestro. Fijaos, ¿no os suena de algo el percibir a un maestro muy avanzado como un ego y perseguirlo? Desde esta visión era perseguir, hasta crucificarlo. Desde aquí no había persecución, porque desde aquí la visión espiritual daba pauta clara de qué ocurría. Pero el alumno que percibe al maestro como un ego, entonces siente miedo. Pues al percibir el mundo como algo separado, lo percibe como algo amenazador. Y si no apoya su sistema de pensamiento, siente miedo y quiere atacar. Eso fue lo que ocurrió con Jesús. Jesús, en la fortaleza de su inocencia, le dio miedo a la gente que interactuó con él en su época, a la gente que estaba muy identificada con la pérdida y por lo tanto se aferraba fuertemente al poder.
para poder conservar aquello que los había de mantener, esa referencia externa, una completa identificación con el escenario, con el guión y con los personajes. Contemplaban a Jesús, que era un maestro, que no era un ego, lo contemplaban como un ego, ¿vale? Puede ocurrir que haya un sanador no sanado, que entonces se le contemple como tal, y puede ocurrir que el maestro no actúe desde el ego, pero los alumnos le contemplen desde el ego. Pueden ocurrir todas las combinaciones. También puede ocurrir, bueno, la última combinación, que es que el alumno esté en la mente recta y el maestro esté en el ego. Esa no suele ocurrir, porque la relación de enseñanza-aprendizaje se establecería en sentido contrario, y entonces este sería el maestro y este sería el alumno, no al revés. Pero bueno, ya sabemos que las enseñanzas, aprendizajes, esas relaciones siempre son recíprocas, con lo cual el aprendizaje es mutuo. Dice: enseñaré contigo, dice Jesús en primera persona, y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo. ¿Cómo es pensar con Jesús? Es tener la visión espiritual, la mente de Cristo, la visión de Cristo. Si estás dispuesto a pensar conmigo, si estás dispuesto a corregir tu mente de la percepción errada a la percepción correcta. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo. Pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Volvemos a la idea de que está manejando este epígrafe desde el principio. El buen maestro es el que persigue que el alumno llegue a saber tanto como él, y por lo tanto se le haga innecesario. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro, que se deja guiar por el ego. Claro, el maestro que se deja guiar por el ego siempre va a pretender conservar esa posición de maestro, porque le permitirá poner en juego el especialismo de ser superior a los demás. Y estará buscando de los alumnos un reconocimiento intelectual o de prestigio o de poder sobre ellos. No estará buscando de los alumnos el que aprendan lo suficiente para poder un día no necesitarle. No estará buscando compartir absolutamente toda la enseñanza que él puede dar con sus alumnos, porque entonces su ego dejaría de sentirse especial. El maestro que se deja guiar por el ego, en realidad está buscando algo especial en el alumno que le va a completar esa sensación de carencia. ¿Por qué el maestro se siente satisfecho en su posición dominante frente al alumno? Porque él mismo se siente poco válido. Se percibe incorrectamente. Está identificado con el ego. A ese solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos, y por consiguiente interpreta la interacción entre ellos como un medio de conservar su propio ego. No le interesa enseñar. Lo único que le interesa es obtener la satisfacción de prevalecer intelectualmente sobre sus alumnos, de ejercer una influencia manipuladora y perniciosa sobre ellos, porque en realidad, al no haber aprendido él mismo lo que es el amor, lo que es compartir, no lo puede dar, porque lo que no se tiene no se puede dar. Él lo único que está enseñando es lo que él cree que es poca valía, escasez, pérdida. Y eso es lo que enseña. Dice Jesús:
Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso. Y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. Claro, en el caso de Jesús, además, bueno, pues ya conocemos cuál fue en esa primera interacción que tuvo con nosotros, en el personaje de Jesús, esa entidad que conocemos como representante de Cristo. El Cristo es el Hijo de Dios en conciencia de sí mismo. Cualquiera de nosotros somos el Cristo en aquella parte de nuestra mente que no está soñando. Como representante de esa parte de la mente que no sueña, Jesús nos dice ahora mismo: yo no podría dedicarme a enseñar si mi interacción con vosotros hubiese sido la interacción egoica, la de prevalecer intelectualmente. Si mi intención no hubiese sido la de compartir con vosotros todo, entonces yo no podría haber sido un maestro dedicado. Lo mismo nos dice que nos puede ocurrir a nosotros. ¿Cuál es la enseñanza y el aprendizaje correctos? Aquella en la cual tú deseas compartir todo con un alumno y crees en él, tienes fe en que lo aprenderá, dado que estás contemplándole en su adecuada condición, trascendiendo el ego y viendo el espíritu. Dice, se me percibe constantemente, sigue hablando Jesús en primera persona, como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. ¿Por qué no acepta la percepción que tenemos de él exaltándole? Porque él quiere enseñarnos nuestra igualdad absoluta con él. Y toda exaltación de un maestro es de ego a ego, y él no está en su ego. Por lo tanto, nuestra exaltación hacia él le situaría, si él la aceptase, en un lugar en el cual aceptaría nuestra desigualdad con él. Pero eso no es lo que él quiere, con lo cual no acepta la exaltación. Sencillamente, él se coloca en un plano de igualdad y nos dice, no, la única exaltación que debes tener es con respecto a tu creador, porque ahí sí que dependes de él. Eres un pensamiento de esa gran mente creadora, no dependes de mí. Dice Jesús, yo estoy aquí para ayudarte, pero soy igual a ti, solo que yo estoy en mentalidad uno con Dios. Yo estoy despierto, yo estoy fuera del sueño. Lo que pretendo es ayudarte, no pretendo que me exaltes, porque no soy más que tú. Sencillamente, lo único que ocurre es que en el tiempo yo desperté y tú sigues dormido. Tampoco acepta la percepción de que hay que rechazarle, porque él precisamente lo que nos quiere enseñar es que tiene la posibilidad de que comprendamos cuál es el camino de nuestra liberación. Él puede, con su ejemplo, hacer de espejo para que nosotros tomemos la decisión de liberarnos. Es una ayuda efectiva. No es digna de rechazo. Digna de rechazo sería una enseñanza procedente de un maestro que está identificado con su ego y que lo único que quiere es prevalecer intelectualmente. No es el caso. Punto 7. El que enseñes o aprendas, continúa diciendo, no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. Bueno, esto es una idea central de un curso de milagros. La recuerda de forma reiterada porque es una idea contrapuesta a esta, estructural del ego, la de que somos
menos, somos poco, no valemos, somos escasos, somos pecaminosos, somos culpables, no somos dignos. Esa es la idea central del ego, el sacrificio, porque como no somos buenos, debemos expiar, sufrir para conseguir el perdón. Fijaos qué locura. Entonces, la idea central del curso, una de las ideas centrales del curso, es, perdona, no aceptes bajo ninguna circunstancia, que tú vales menos que los demás, porque tu valía no depende de lo que hagas aquí, ni de tu condición, ni de tu raza, ni de tu sexo, ni de tu comportamiento, ni de tu actitud. Hagas lo que hagas, sé consciente de que tu valía la estableció Dios. Y considerarte menos de lo que realmente eres, sí es un orgullo por tu parte. El orgullo de intentar contradecir lo que tu creador ha establecido para ti. ¿De acuerdo? El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Nada de lo que hagas establece tu valía. Y si enseñas o aprendes, no eres más o menos que tu maestro. Si tú eres maestro, no eres más que tu alumno. Si tú eres alumno, no eres más que tu maestro. No vales más por enseñar que por aprender. No vales más por explicar un curso de milagros que por entenderlo. Tu valía se estableció al principio, de una vez y para siempre. Y es inmutable y es eterna. Porque tu ser lo es. Porque es algo creado por Dios, compartiendo de sí al extender ese amor y crear, compartiendo de sí, con lo cual la creación es perfecta, es inmutable, es eterna. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo. ¿Por qué? Porque pensarás que tu valía depende de lo que hagas. Con lo cual, siempre tendrás la duda de si estás actuando bien o no. Porque si no actúas bien, valdrás menos. Y entonces recibirás menos que otro que actúe mejor. Con lo cual, siempre estarás temeroso con respecto a lo que haces. Temeroso con respecto a lo que piensas. Temeroso porque sí, con respecto a todo. Temerás desear. Temerás crear. Temerás relacionarte. Todo lo temerás. Y así te aprisionarás. Por lo tanto, la clave para superar el miedo es interiorizar claramente nuestra valía única, eterna, establecida en nuestra creación, para siempre. Igualdad absoluta con respecto a los demás. Hagas lo que hagas, enseñes o aprendas. Te comportes bien o no te comportes bien. Otra cosa es que comportarte de forma diferente a como lo harías en tu mente recta, que es con amor, al único que le va a acarrear consecuencias es a ti, porque estarás actuando contra tu naturaleza y pensando que consigues defenderte atacando a los demás, en realidad te estarás atacando a ti mismo. Aunque por el mecanismo de la proyección no te parezca así, pero defendiéndote, atacando a los demás, sentirás tú en ti las consecuencias de ese ataque.
Bueno, mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Todas las situaciones de este mundo hacen un establecimiento de jerarquías. Y entonces surge la importancia. ¿Qué es la importancia? Decía Barnave una definición muy bonita de la importancia. Barnave decía, esto lo leí en una novela de Stendhal que se llamaba Rojo y Negro, y ahí salía la cita de Barnave, decía: la importancia es el asombro de los niños, el respeto de los tontos, la envidia de los ricos y el desprecio de los sabios. Esa es la importancia. Y la importancia, las situaciones de superioridad o inferioridad, es lo que nos hace temer. No, que ese es muy importante. No, que yo soy mucho más importante que este. Todo eso nos aleja de la idea de que nuestra valía la establece Dios. Y no puede por menos que darnos miedo. Porque nos alejamos de la garantía de inmutabilidad de nuestro ser en cuanto nos identificamos con situaciones de superioridad o inferioridad. Solo podemos tener miedo si nos alejamos de la idea de completa valía. Ab initio, original. Solo podemos tener miedo. No nos alejemos de la idea de nuestra valía, ni de la de los demás. No nos alejemos de la idea de igualdad. Si bien el curso dice, igualdad no es igualdad ahora, porque dentro del sueño, en el tiempo, en este nivel de la mente, las distorsiones particulares de cada uno hacen que la apariencia sea diferente y unos sufren más que otros. En ese sentido, está en la decisión de cada uno despertar antes que otro. Y por tanto, en este nivel del sueño, pues tú puedes decidir sufrir menos que los demás. ¿Cómo? Pues por ejemplo, recordando que tu valía no depende de lo que hagas, de lo que enseñes, de lo que aprendas, de tu comportamiento, de tu condición, de tu raza, de tu sexo, de tus ideas, de nada. De nada de lo que hayas hecho, de tu pasado, de tu futuro, de nada. Los maestros tienen que tener paciencia, continúa diciendo, y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Bueno, de hecho, como dice el manual para el maestro de Dios enseña constantemente las cosas que al final acaba aprendiendo. Los maestros tienen que tener paciencia con sus alumnos y consigo mismos, porque ellos aprenden al enseñar también. Y la paciencia con el alumno es una paciencia consigo mismo. En este mundo, la relación con tu hermano es una relación contigo mismo, porque el mecanismo de la proyección está ocultándote este hecho básico. Todo lo que hagas con tu hermano lo estás haciendo contigo mismo. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan, porque tú también las estás aprendiendo en esas repeticiones, y mientras tu alumno no las aprenda completamente, no habrá un aprendizaje completo en ti. Siempre faltará esa completitud cuando esa idea es compartida. El refuerzo total de la idea viene cuando maestro y alumno la han comprendido ambos a la vez. Y ahí se establece algo que queda fuera de nuestro alcance con estos ojos físicos, que es esa plena identificación espiritual. Solamente cuando todos hayamos regresado a nuestra naturaleza original, por tanto corregido nuestra percepción previamente, solamente en ese punto habrá una perfecta conciencia del Hijo de Dios en su totalidad. Bien. Dice en primera persona: yo estoy dispuesto a hacer eso, tener paciencia y repetir las lecciones hasta que se aprendan, dice Jesús. Cuando digo Jesús, fijaos,
Digo, esa identidad que una vez fue Jesús, y digo Jesús, porque hay una característica quizás compleja de entender, pero es que Jesús sigue con nosotros. Hay un aspecto de Jesús que sigue aquí con nosotros. Aparte de que en otro nivel de la mente es una entidad fuera del sueño, hay un aspecto de Jesús aquí dentro acompañándonos. De Jesús, no ya del representante de Cristo, de esa entidad que no es Jesús. Es que una faceta de esa identidad que fue Jesús aún permanece con nosotros. ¿Vale? Tal como él dice. Yo estoy dispuesto a hacer eso, tener paciencia y repetir las lecciones, porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. ¿Por qué no tiene derecho a fijar los límites de nuestro aprendizaje? Porque al considerarnos completamente iguales a él, nos tiene que considerar completamente libres. Y al considerarnos completamente libres, no puede forzar cuándo debemos aprender y cuándo no. Eso es una decisión que nos reserva. Nuestro libre albedrío es consecuencia de la completa igualdad con la que fuimos creados a esa mente creadora original, a Dios. Dios quiso que fuésemos iguales a Él. Y ser iguales implica respetar profundamente nuestras decisiones. Si no respetase nuestras decisiones, nos debilitaría, no nos consideraría iguales a Él. Jesús tiene que hacer lo mismo. Si nos ama, nos respeta. Y no tiene derecho a fijar los límites de nuestro aprendizaje por nosotros. Somos solamente nosotros los que decidimos cuándo queremos aprender y qué queremos aprender. Fijaos, si nos vamos a la introducción, al texto, nos lo dice ya claramente. Este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no significa que tú puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Puedes elegir lo que quieres aprender. No puedes fijar el plan de estudios porque el plan de estudios lo fija Dios. Son sus leyes. Es su voluntad, porque es el creador. Punto y final. Pero no puede forzarnos a despertar. Podemos elegir lo que queremos aprender en cualquier momento dado. ¿De acuerdo? Es nuestra decisión. ¿Queremos seguir sufriendo dentro del sueño? Podemos. Aquí estamos, de hecho. No pasa nada. Tranquilidad. No pasa nada. Lo único que ocurre es que, bueno, pues es triste que estemos sufriendo voluntariamente, según decreta un nivel de la mente, pero el nivel de la mente de la experiencia concreta piense que las cosas le ocurren y que no dependen de sí mismo. Eso es triste. Eso es lo que nos quiere decir el curso. Oye, todo esto es porque tú lo has decidido. No te ocurre nada. Primera cuestión básica, la responsabilidad. La responsabilidad significa nada te ocurre sin tu consentimiento. Todo esto está diseñado por ti. Y el que este nivel de tu mente haya olvidado que otro nivel de tu mente lo ha diseñado, forma parte de ese diseño. Bien. Solo nosotros establecemos los límites de nuestro aprendizaje. Solo nosotros decidimos si queremos aprender o queremos seguir aquí.
Continúa. Una vez más. Dice, una vez más. Nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Es que tiene muchas implicaciones esta frase. Es que entonces no hay que hacer nada, no hay que pensar nada o no hay que desear nada para establecer nuestra valía. Nada. Otra cosa es que sí hay que pensar de una determinada forma para reconocer esa valía inmutable en nosotros. Eso es lo que pretende este curso, que cambiemos de mentalidad para poder reconocer de nuevo esa valía en nosotros. Y el problema no es que no valgamos, el problema es que pensamos que no valemos. Fijaos, pensamos que no valemos. Hemos diseñado un sueño en el cual estamos infravalorados con respecto a lo que somos, ¿vale? Eso no modifica nuestra naturaleza original. Nuestra valía es la misma, soñemos o no. Pero lo que dice Jesús es, hombre, despierta y sé consciente de lo que eres. Abandona ya el sueño de la ilusión, abandona el sueño de sufrimiento, de limitación, de aprisionamiento. Te puede parecer muy bonito en este nivel de la mente. Yo te aseguro, dice Jesús, que cuando tengas conciencia de lo que eres realmente, cuando expandas tu conciencia y abandones este sistema cerrado y limitado, disfrutarás muchísimo más de lo que disfrutas ahora en este nivel de tu mente. Bueno, una vez más, repito, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Esto es algo tremendamente práctico, es que lo podemos aplicar en cualquier momento en el que pensemos que no valemos, por la razón que sea. Entonces hay que recordar, esto sería algo que sería muy conveniente aprenderse de memoria. Nada de lo que haga, piense o desee, es que yo tengo unos deseos muy raros, es que yo tengo unos deseos que me ha enseñado el mundo que son impuros. Nada de lo que desees puede establecer tu valía. Desees lo que desees, tu valía no cambia. No te preocupes. No te sientas culpable por desearlo. No te sientas culpable. Lo que desees determinará cómo te sientas. Y entonces te sentirás mejor o peor. Si deseas, por ejemplo, pues cosas que no te pueden proporcionar disfrute real, te sentirás mejor o peor. Pero no determina tu valía. No nos confundamos. No determina nuestra valía. No somos menos. No somos pecaminosos. No somos culpables. Hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos, deseemos lo que deseemos. Este punto no es debatible excepto en fantasías. Sentencia Jesús. Este punto no es debatible excepto en fantasías. Pues en fantasías, que es lo que estamos aquí viviendo, el mundo sí que establece la valía en función pues, de una serie de correspondencias con un sistema de valores, con un catálogo de normas. Si eres esto, eres bueno, si no eres malo. Si haces eso, eres bueno, si no eres malo. Si te comportas así, si piensas así, si deseas esto o aquello, eres bueno o eres malo. Eso es el mundo. Eso es la fantasía. Salvo en fantasías, no es debatible. Tu valía es exactamente la misma, es máxima. Es la consideración del padre por el hijo pródigo. Hijo mío, padre, he dilapidado la fortuna que me legaste. Hijo mío, mi tesoro eres tú. Tú eres mi tesoro. Olvídate de la fortuna que te di y que dilapidaste. Tú eres mi tesoro. Eso es lo que piensa un padre amoroso de sus hijos. Nuestro Creador no piensa como nosotros. Él ama incondicionalmente. Hagamos lo que hagamos. Incondicionalmente. Él nunca va a dejar de amarnos de forma máxima e infinita.
hagamos lo que hagamos. Porque si no, no sería la perfección del universo. Si no, no lo sería. Bueno, continúa. Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Dios no tiene nada que ver con tu ego. Tu ego lo has creado tú. En esa decisión de soñar con la separación. Entonces Dios respeta tus creaciones. Tu ego no está en entredicho. Como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Pues Dios respeta nuestras decisiones porque nos considera iguales a Él. Y entonces respeta nuestro libre albedrío. No respetarlo sería debilitarnos. No podría habernos creado con amor máximo si luego nos debilitase. Y si no respetase nuestro libre albedrío, no respetaría nuestra igualdad, no nos habría creado de esa forma y seríamos seres inferiores. ¿No es así? Por eso Dios respeta que soñemos, incluso honra nuestras fabricaciones, no las comparte, no las apoya, pero las respeta. Por eso, nuestro ego no está nunca en entredicho, porque Dios no lo creó. Dios, en ese punto, dice, es una decisión de mi hijo. Él quiere sufrir, yo me apeno, pero Él lo decide. Y yo le exhorto a que deje de sufrir, pero no se lo impongo. Con lo cual, no enjuicio su ego. No está en entredicho. Es una fabricación de mi hijo y mi hijo es digno y es valioso. Porque así lo creé. Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Fijaos qué forma más simple y más sencilla y más profunda y más completa de definir qué es lo que ocurre. Lo único que Dios crea es nuestro espíritu. Por eso, su valía no se juzga en absoluto. Haga lo que haga el Hijo. La valía no está en entredicho. Dado que el espíritu fue creado por Dios y eso es inmutable. Y nuestra valía no está en entredicho porque somos eso. Ahora, decidimos soñar e identificarnos con un sistema de creencias limitantes que nos hacen sufrir. Bien, pues una decisión del hijo que duerme. Dios pone a nuestra disposición todas las ayudas para que podamos despertar, pero no determina que despertemos. Lo que pasa es que Dios fija los límites del sufrimiento nuestro y establece unos procedimientos por los cuales finalmente todos regresaremos. Porque fija unos límites al sufrimiento. Porque de otra forma podríamos extinguirnos, dada la distorsión mental en la que hemos incurrido dentro del sueño. Si de nosotros dependiese, quizás tomaríamos la decisión de autodestruirnos. Ese es el límite que Dios fija. Hijo, yo te he creado. Lo único que no puedes revertir es que yo soy creador y tú eres creación. Tú eres un pensamiento mío, por eso no te puedes destruir. Ahí fijo el límite último a tu deseo de vivir todo lo opuesto a lo que realmente eres. Ahí fijo el límite último, pero tampoco es algo que lo haga en contra de tu voluntad. Es que sencillamente va en contra de tu naturaleza. Y es que eres un pensamiento mío y no puedes dejar de serlo. Puedes soñarlo durante un tiempo y ser muy infeliz, pero no puedes. ¿Cómo un pensamiento va a separarse de la mente que lo piensa? Bien, cualquier confusión al respecto
de que tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó y tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó, cualquier confusión al respecto es ilusoria. Y mientras perdure esa ilusión, no es posible tener dedicación alguna. Estamos en esa ilusión. Pensamos que estamos en entredicho. Pensamos que no valemos. ¿De acuerdo? Pero, como dice antes Jesús, este punto no es debatible excepto en fantasías. En el momento en que despertemos nos daremos cuenta. Anda, qué sueño, qué pesadilla más horrorosa. Se acabó. Fuera. ¿Vale? Bien. Punto 8. El ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse, a fin de superar sus propias dudas. En este sentido, el ego, al percibirse como un ser poco valioso, hablábamos antes, en la sesión anterior, siempre pretende explotar todas las situaciones para prevalecer sobre los demás e intentar tapar ese vacío que siente por percibirse incorrectamente. No percibe su valía, se percibe menos, se siente vacío, no lo puede soportar y entonces intenta imponer su sistema de pensamiento constantemente a los demás. El ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse. Soy más que tú, soy mejor, soy más listo, tengo razón. ¿Qué harías sin mí? Me necesitas. Todas las situaciones para vanagloriarse, a fin de superar sus propias dudas. Fijaos, ¿cuánta gente conocéis que constantemente quiere quedar por encima de los demás, que quiere prevalecer, que quiere controlar, que quiere dominar, que quiere saber qué haces y dónde estás? Pura inseguridad, pura duda de sí mismo. ¿Qué hacen para superar sus propias dudas? Explotar todas las situaciones para vanagloriarse, presumir, quedar por encima, siempre salvar la autoimagen, esa falsa identidad que fabricamos en cada secuencia de vida en el plano físico. Hay que salvarla, ante todo. Es lo más importante para nosotros, porque si no, es la extinción. ¿Qué somos si no somos esto? ¡Ah! Horror, ansiedad, angustia, estrés, todo tipo de sufrimiento mental, todo tipo de conflictos provienen de las dudas sobre tu valía. Todos los conflictos. Todos nosotros en alguna medida estamos sometidos a ese conflicto. Solo los maestros de Dios muy avanzados que han corregido su percepción, hay poquitos, estamos todos en ese camino, pueden superar su situación de duda sobre su valía en todas las experiencias de su vida, del sueño. Pero el curso, Jesús, la identidad que representa a Cristo, marca el camino. Mira, ve por ahí, te sentirás mejor. ¿Cómo? Tu valía no está en entredicho. Hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, desees lo que desees, te digan lo que te digan. Estés en la situación en la que estés. Podrías estar en una cárcel lóbrega, húmeda, llena de ratas, y ser la persona más feliz del mundo si tuvieses perfecta y profundamente interiorizado qué eres en realidad. ¿De acuerdo? Podrías estar subido a una cruz y ocurrir exactamente lo mismo. Y seguir contemplando con amor todo. Porque sabes que tu valía no está en entredicho, ocurra lo que ocurra.
Con lo cual, ¿qué puedes temer? Si tu devenir está garantizado desde tu creación, ocurra lo que ocurra. Si esto no es nada, si esto es un diseño mental. Bueno, el ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse a fin de superar sus propias dudas. Seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Claro, porque ¿de qué vendrá la poca valía sino de creer que eres algo diferente de lo que eres? Si tú crees que eres ese rol mental que surge como consecuencia de el sueño de ilusión, del deseo de separación, del deseo de ser independiente de tu creador, surge un rol mental. Ese rol mental está identificado con la oscuridad, con todo lo contrario de lo que somos. Si tú te identificas con eso, estarás lleno de dudas constantemente, porque no sabrás lo que eres. Seguirás lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en la existencia del ego. El ego es una invención nuestra. No tiene existencia real. Lo único que existe realmente es el Espíritu de Dios y sus creaciones, sus extensiones, las extensiones de su mente creativa perfecta, que somos nosotros. No existe nada más. El ego no existe. El ego es una fabricación mental en oposición a la voluntad de Dios. Y por definición, todo lo que se opone a la voluntad de Dios, que es perfecto amor, no existe. Porque para poder experimentarlo hay que soñarlo. Porque como tú que eres un pensamiento de una mente amorosa, vas a pensar diferente de esa mente amorosa. Solo puedes imaginar, soñar que eso no es así. Pero en realidad no puedes evitar ser como tu creador. Esa es la explicación. Si tú crees en la existencia de algo que no existe porque no puede existir, es una mera imaginación, porque algo que no se basa en el amor perfecto no puede existir, dado que lo único que existe es una mente que está en el amor perfecto, pues tendrás que soñarlo. Tú que lo inventaste, a ese rol mental, no puedes tener confianza en él, porque cuando estás en tu mente recta, te das cuenta de que no es real. A ver, volvamos a clarificar algo que esbozamos en la anterior sesión y en otras anteriores. ¿Por qué nuestra mente se distorsiona? Porque decide imaginar algo que no es real y olvida esa decisión. ¿Pero esto lo he decidido yo? ¿Por qué olvida esa decisión? Porque si no, el nivel mental inferior no se creería toda esa patraña. Decide imaginar que es pecaminoso, que es culpable. Decide imaginar que es vulnerable. Decide imaginar que Dios es vengador. Decide proyectar. Decide todo eso y disocia una parte de la mente, que es el siguiente nivel, que olvida esa decisión. Esta nueva parte de la mente ya olvidó que decidió percibirse de forma incorrecta. Olvida este segundo nivel disociado, olvida que decidió imaginar la separación. Y al olvidarlo se identifica con esa creencia en que es pecaminoso y culpable. Y por lo tanto, decide crear un rol a partir de esos tres aspectos. Otro nivel más. Y en este tercer nivel se olvida la decisión de crear ese rol. De forma que en este tercer nivel ya piensas que eres el ego, porque te has olvidado que lo has decidido tú mismo. Vas
nivelando tu mente y a cada nivel olvidas las decisiones de arriba, de forma que según vas avanzando en esas decisiones, en la profundidad del sueño, vas creyéndote toda esa sarta de patrañas. No es más que esto. Hasta que llegamos a este nivel que ya pues creemos que somos un cuerpo, creemos que hay tiempo, que hay espacio, que hay formas, que hay materia, nos creemos un guión, nos creemos un diseño encantador, pero falso. A base de disociar niveles mentales y hacer que ese siguiente nivel olvide las decisiones del anterior. Pa, 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 pa. Cada vez aprisionando más a cada nivel mental hasta que llegamos al punto donde estamos. Bueno, tú que lo inventaste, al ego, decidiste inventarlo y luego decidiste olvidar esa decisión de inventarlo. Con lo cual, el siguiente nivel de la mente cree que es el ego. Tú que lo inventaste no puedes tener confianza en él, porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que no es real. Es que lo que nos pide el curso es que subamos de nivel, expandamos de nuevo nuestra conciencia de este cono completamente aprisionado, volvamos a ir superando todos esos niveles en los cuales decidimos olvidar. Oye, recuerda quién eres, recuerda quién eres. Recuerda quién eres, porque recordando quién eres, irás desandando lo andado, subiendo los escalones hacia arriba de la liberación mental. Y de esa forma irás comprendiendo, claro, yo siento miedo porque decidí ver un mundo amenazador. En cuanto decido ver un mundo amoroso, se acabó el miedo, he subido de nivel mental y me he dado cuenta. Antes no sabía que yo lo había decidido. Aquí viene una ayuda y me dice, cuidado, lo has decidido tú en otro nivel de tu mente que no reconoces. Anda, espera. ¿Sí? Pues ahora decido ver el mundo de otra forma. ¡Pum! Has subido de nivel. Y entonces te das cuenta de que era una decisión. No eras una víctima del mundo. Decidiste adoptar un rol de víctima. Esa es la liberación. Es mental. Todo esto es un juego mental. Bien. Continúa. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. La realidad es lo que tú eres en realidad. Tu valía no está en entredicho. Esa es la realidad. La única solución cuerda es aceptar esa realidad. No tratar de cambiarla. Porque si tratas de cambiarla, es ciertamente aterrador. Bueno, de hecho es que estas experiencias que estamos viviendo en un nivel muy profundo, después de varias disociaciones y olvidos de esas decisiones, disocias una parte de tu mente y olvidas que lo hiciste. Vuelves a disociar y vuelves a olvidar que lo hiciste. Y cada vez más aprisionada y más limitada. Hasta que llegas al paradigma físico, denso, si tú eres un espíritu. Bien. Si tratas de cambiar la realidad, a base de disociarte, diseñar niveles limitados de experiencia y creértelos, lo que resulta ciertamente aterrador. Puede ser que tú ahora mismo no te des cuenta de que sientes ese miedo, porque hay una última división de tu mente que hace olvidarte qué es lo que te da miedo. Y entonces lo único que está ocurriendo es que sientes un miedo aterrador, pero tú te lo ocultas. Y entonces la última disociación de la mente es esta conciencia de vigilia, que es, bueno, una especie como de cara inocente que va por el mundo y piensa que es una víctima. Está completamente aterrada,
pero todo eso lo ha ocultado. Capa tras capa de decisión de olvido. Intentando ocultar los cimientos del sistema de pensamiento del ego, creencia en el pecado, culpa y miedo, que están presentes en todos los niveles de la experiencia. Pero no sabemos por qué nos sentimos culpables, no sabemos por qué sentimos miedo, lo achacamos a que el mundo es amenazador. En realidad se debe a una decisión que hemos tomado. ¿Vale? Tú formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, nivel de la mente que está unida a Dios en mentalidad, uno con Dios, una sola mente. Hay una parte de nuestra mente que no se disoció y que sigue allí. Eso es lo que somos. Tú formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego. Una parte de nuestra mente que no se disoció para soñar, aún sigue allí. Allí me refiero en conciencia de lo que es perfecta. ¿Vale? No hay un allí. Allí solo hay aquí dentro del sueño, que está el diseño del espacio. En la naturaleza original no hay nada fuera de ti. Con lo cual no hay un allí. Allí siempre es aquí, porque tú lo eres todo. Allí solo existe aquí dentro del sueño, en un nivel profundo de la mente. Muy aprisionado. Para representar o poner de manifiesto tu deseo de separación a través de las formas. Tú, yo, esto, aquello. Allí, aquí. Un puro diseño. No existe. En el nivel de nuestra mente que nos sueña, no hay allí. Solo hay aquí. Bien. Tú formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, porque el ego es un nivel, es una decisión de soñar y un olvido de esa decisión. A partir de ahí para abajo está el ego, pero de ahí para arriba no está. De ahí para arriba no está. Lo decíamos en la anterior sesión. Para darnos cuenta de lo que ocurre, hay que volver al nivel del espíritu, hay que reidentificarse con el espíritu, que es quien sabe que identificarse con el ego fue una decisión y por lo tanto se puede revocar. ¿Vale? Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. Cuando sientas miedo, haz un ejercicio de decir: nada puedo temer, pues sé lo que soy. Y mi valía no está establecida sino por Dios desde el inicio de mi creación. Nada de lo que pueda pensar, nada de lo que pueda hacer, nada de lo que pueda desear establece mi valía. Si te aquietas y haces esa reflexión, subes tu mente al nivel del espíritu. No de forma permanente, seguramente, pero haces un esfuerzo de desidentificación del ego y reidentificación con el espíritu. Esfuerzo que si logras convertir en permanente, el despertar es directo. Para lograr convertirlo en permanente hay que ir cancelando las decisiones tomadas en otros niveles de nuestra mente, y para eso hace falta que la heroína de la conciencia de vigilia, esa muñequita pequeña de Matrioska, esté firmemente decidida y desee firmemente recuperar la conciencia de su naturaleza original. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. Reconoce lo que eres en realidad. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Recordemos, imaginemos que este nivel de la mente es el que está unido a Dios, abstracto, conocimiento completo. Y este de aquí abajo es la conciencia de vigilia, es nuestra mente con la cual ahora mismo nos desenvolvemos. Hay muchos niveles ahí en medio. A partir de un nivel de dentro del sueño, a partir de este,
De aquí para abajo creemos que somos ese ego. Aquí abajo incluso creemos que somos este cuerpo. Peor todavía. Situémonos por encima de ese nivel. Trascendamos todo el sistema de creencias en el cual el ego cimienta su sistema de pensamiento. Salgamos de él y reidentifiquémonos con el espíritu. Aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. No dejes que tu ego, del nivel del ego para abajo, refute esto. Ponte por encima del nivel del ego. Porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Aquí se te está diciendo, oye, lo que ha pasado es todo esto. ¿Vale? Entiende qué es lo que ha pasado e intenta resituarte por encima del nivel del ego, por encima del nivel en el cual decidiste identificarte con pecado, culpa y miedo. Ese es el camino de salida. Punto 9. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Claro, porque fuimos nosotros los que decidimos soñar con que habíamos roto nuestra dependencia de Dios. Nuestra dependencia de Dios era nuestra garantía. Si nos vemos de repente huérfanos y exiliados, empezamos a sentir miedo. Somos nosotros los autores del miedo. Dios no lo es. Dios respetó nuestra decisión. Has elegido crear en forma diferente a como crea Él. Él crea desde el amor, compartiendo el amor, extendiendo ese amor. Crea por un deseo de que su amor borbote. Siente tanto amor que la única expresión posible es compartirlo de forma ilimitada, con una creación ilimitada y en un grado infinito. Esa es la forma en la que Él crea. Nosotros hemos decidido crear a partir de el miedo, no a partir del amor. Reconozcámoslo. Este es el resultado. Este y múltiples niveles del sueño, aquí los conocemos como dimensiones de realidad, no, de realidad nada, dimensiones de fantasía, ¿vale? En las cuales experimentamos con múltiples fragmentos pues todas estas experiencias diseñadas para sufrir. Has elegido crear en forma diferente a como crea Él. Para eso hubo que soñar. Por eso nada de esto es cierto. Porque no podías en realidad crear de forma diferente a como crea Él. ¿Cómo un pensamiento va a pensar de forma diferente a como su mente piensa? No puede ser. Se puede imaginar, hacer una ficción. Has elegido crear en forma diferente a como crea Él y por lo tanto has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Tu función es crear desde el paradigma del amor perfecto, porque eres un pensamiento de una mente que está en amor perfecto. ¿Qué es amor perfecto? Si eliges desempeñar una función diferente a la tuya, no puedes estar en paz. Estás actuando en contra de tu naturaleza. ¿Cómo vas a estar en paz? Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo, la de co-crear con Él y extender ese amor infinitamente. No podemos comprender lo que se siente desempeñando nuestra función auténtica. No lo podemos comprender. Estamos en un nivel aquí abajo tan distorsionado que nos podría parecer incluso aburrido desempeñar nuestra función. No lo podemos comprender, sencillamente no lo intentemos comprender tampoco. Imaginémonos nada más que es como lo más a lo que puede aspirar una mente, y es que en el nivel en el que estamos de distorsión no sabemos
lo mucho a lo que puede aspirar una mente, lamentablemente. Pero bueno, es una idea tendencial. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo, la cocreación con Él, la coextensión de ese amor. A su vez, tú creas. Fíjate qué satisfacción. ¡Qué satisfacción! Es la misma satisfacción que tiene una madre al dar a luz a un hijo, pero multiplicada por el infinito. Porque realmente fíjate que una madre cuando da a luz lo hace con dolor. Así está diseñado. En nuestra cocreación con Dios todo es dicha y felicidad, ¿vale? Es para que asociemos que luego pues la madre piensa que se siente feliz y de hecho pues hay un amor final ahí. Lo que pasa es que es un amor dependiente. Nuestro amor en la creación no sería dependiente, no sería codependiente del hijo. No pensaríamos que el hijo depende de nosotros porque es vulnerable. No, nada de eso, nada de eso. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego, ese rol con el que te has identificado, has decidido identificarte y luego has olvidado que lo has decidido, nivelizando tu mente. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Otra elección de tu mente, identificarte con un ego. Bajas, olvidas. Decido estar atemorizado. Bajo, olvido. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevar a cabo su función. Cuando despiertes te será imposible entender esto, porque es literalmente increíble. Ese proceso de devastación y de distorsión de nuestra mente es lo que hemos descrito. Decido, disocio, olvido. Decido, más aprisionamiento, vuelvo a disociar, vuelvo a olvidarla, que lo he decidido. Decido, más sufrimiento. Vuelvo a nivelizar y vuelvo a olvidar que lo he decidido. Hasta que llegas a un punto tan tremendamente bajo que cuando despiertes del todo te será imposible entender cómo pudiste llegar tan bajo, porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora, nos exhorta Jesús, no creas lo increíble ahora, deja ya de creer lo increíble, porque lo increíble es esto que estás viviendo. Cualquier intento de incrementar su credibilidad, cualquier intento de darle credibilidad a este mundo como si fuese real, es simplemente un intento de posponer lo inevitable. Que esto es solo un sueño. Y que finalmente despertarás. Puedes seguir en la pesadilla. No, quiero vivirla un poco más, quiero sufrir un poco más. No tiene sentido. Date cuenta de que todos los apegos que tienes aquí no tienen ningún sentido. Sé consciente de esta idea. Maneja esta idea. Empieza a familiarizarte con ella. ¿Por qué tienes apego? Por tu hijo, por tus padres, por tu mujer, por tu marido, por tu casa, por tu coche, por tu trabajo, por tu prestigio, por tu traje, por tu cuerpo, por tu cara, por tu sonrisa. Cualquier intento de incrementar la credibilidad de todo el teatro que estás viviendo y creerte el personaje es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al ego. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que yo al final perderé todo esto? Le causa terror. ¿Por qué? Porque el ego nace en uno de esos niveles de disociación. No sabe lo que eres en realidad. Ahora tu mente, al identificarse con el ego, piensa que es eso y dice, si yo pierdo eso me extingo. ¿Qué soy si no? La palabra inevitable, es inevitable que vuelvas a ser consciente de lo que eres, le causa terror al ego porque significa que si tú reviertes todos los niveles de tu mente que él ha creado, incluso ese nivel en el que él fue creado, él desaparecerá y entonces le causa terror. Y ese fragmento mental en el que nos desenvolvemos en este nivel más bajo se aterra.
pero es motivo de júbilo para el espíritu, para la parte de tu mente que está fuera del sueño. Es motivo de júbilo. Claro, si tú te identificas con el espíritu, para ti es una garantía el que sea inevitable que despiertes. Si tú te identificas con el ego, lo voy a perder todo, lo voy a perder todo. Si identificas con el espíritu, voy a recuperar lo que soy en realidad. Es una decisión. Incluso aquí abajo, por muy limitada y aprisionada y devastada y distorsionada que esté tu mente, desde aquí, este último nivel de la muñeca pequeñita de Matrioska es la heroína que salvará a todas las demás. Irá subiendo de niveles hasta que desaparezcan. Y con eso desaparecerá el mundo. Claro, el mundo es el teatro, el escenario del deseo de soñar con la separación y ponerla de manifiesto con las formas. El tiempo y el espacio ayudan a ese diseño, nada más. Es todo mental. Todo esto es mental. No hay nada físico aquí. Nada. Nuestros científicos están descubriendo que no hay nada físico. Moléculas, átomos, partículas cuánticas van avanzando y se van dando cuenta de que no hay materia. Le llaman ahora energía codificada. Es mente, es diseño, es creencia. Es poner de manifiesto un deseo de vivir algo separado. Nuestra mente es potentísima y puede en conjunto diseñar un universo físico entero y muchas más dimensiones del sueño. Es posible, lo hace y sitúa un fragmento mental que cree que es real. No es otra cosa, no existe de verdad. No existe. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable. Claro, si es lo que somos, si es inmutable. Y tú no puedes eludirlo, por supuesto que no puedes eludirlo. Es una fantasía esto que estamos viviendo. Estamos perpetuándola en un nivel bajo de la fantasía, porque hemos diseñado el tiempo y nos creemos sujetos a él. Decisión, olvido de esa decisión. Decido crear la ficción de tiempo y de espacio, ¡pum!, e inmediatamente nivelizo mi mente para que el siguiente nivel olvide que el nivel anterior lo decidió. Y ahora me parece real el tiempo, el espacio, la forma, el Big Bang, el universo en expansión, la fuerza de la gravedad, todas las magnitudes físicas, todos los componentes químicos. Todo esto es real, ¿no? Y hay fórmulas y Einstein y tal. Un diseño. Un diseño de una mente ilimitada, pero que en vez de estar desempeñando la función de co-crear con Dios ilimitadamente, está ilimitadamente fabricando toda esta parafernalia. Y oye, claro que lo consigue fenomenalmente bien. Es una mente ilimitada. A lo que se ponga lo va a conseguir. Bien. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. Bueno, pues aquí acaba el punto 9 y vamos a dejar esta sesión aquí. Llevamos hora y cuarto. Dejamos los puntos 10, 11, 12 y 13 para una tercera sesión. Y bueno, pues hoy hemos hecho los puntos 6, 7, 8 y 9. Estos primeros temas son temas básicos, nos lo dice el curso al principio. Son temas que exigen un estudio en profundidad, pues es necesario que comprendamos correctamente estos conceptos básicos iniciales para que luego podamos enfrentarnos a la enseñanza que nos ofrece el resto del libro sin miedo. Por eso tiene sentido que nos detengamos muy minuciosamente y que un epígrafe nos lleve 3 sesiones. ¿De acuerdo? Pues nada más. A partir de la siguiente sesión comenzaremos en el punto 10. Prospector UCBM.